Hola, soy Luciano Quiñones, pianista y compositor especializado en la danza puertorriqueña. Hoy les traigo una presentación donde daré a conocer datos interesantes sobre este género e interpretaré una variedad de danzas de distintos tipos y épocas. La danza es la máxima expresión de la cultura puertorriqueña. Es la forma musical del Nuevo Mundo que más se asemeja a la música clásica europea por su riqueza melódica y armónica, así como por su forma y carácter. Sus orígenes no están claramente definidos y se remontan al siglo XIX, cuando predominaba en la isla la contradanza española. Era ese un baile rígido, dirigido por un bastonero, que inclusive le asignaba la pareja a los danzantes. Según la versión propulsada por Braulio Dueño Colón, en la década de 1840, llegaron a Puerto Rico unos jóvenes inmigrantes de Cuba, que trajeron con ellos una nueva modalidad de danza para parejas solas, cuya música tenía más cadencia rítmica de baile. La contradanza española estaba ya perdiendo popularidad y la nueva música comenzó a tener arraigo en el país. Esa nueva música era llamada habanera y se bailaba en parejas de un modo libre, por lo que fue del agrado de la juventud de esa época. A principio se utilizaba música cubana, pero más tarde los compositores puertorriqueños fueron componiendo su propia música en ese estilo, pero añadiéndole sus propias variantes y el sabor criollo. Aparentemente, esa danza original era algo vulgar y fue rechazada por la alta sociedad de ese tiempo, tal vez por el hecho de que al bailarla las parejas estaban muy unidas, lo cual resultaba escandaloso en aquella época. Algunos títulos de aquellas primeras danzas nos dan idea de su estilo: La Zapa, El Rabo del Puerco, Ay, yo quiero comer mondongo. Esto ocasionó que el gobernador Don Juan de la Pezuela emitiera su célebre bando de 1849 prohibiéndola, el cual no tuvo éxito en sus propósitos. Entra en escena el pianista nacido en San Juan, Manuel Gregorio Tavares, quien había ido a estudiar al Conservatorio de París y tomó esa danza rústica y le impartió sus conocimientos sobre forma y armonía, convirtiéndola en música más depurada. Y precisamente quiero comenzar mi presentación musical con una de las danzas más antiguas que se conocen, compuesta en 1867 por Tavares. Disfruten de Un viaje a Bayamón.